grato poder contar con la participación de todos ustedes en esta charla, la cual se llama El pensamiento crítico en los procesos académicos. Esta es una actividad liderada por la línea de pedagogía de la línea del programa de PAPIFI. Para dar entonces apertura a este espacio, nos acompaña nuestra coordinadora del programa de apoyo a la permanencia estudiantil, Mónica Romero, quien le habla la bienvenida. Gracias por la presentación, Mónica Romero, coordinadora del programa Apoyo a la Permanencia. Agradezco a los docentes y estudiantes que nos acompañan en este espacio. Voy a pedirles amablemente que todos los jóvenes que están allá en la parte de atrás nos ubiquemos acá adelante, hay bastantes sillas vacías y guías para que podamos estar presos a este espacio que es tan importante. El día de hoy nos acompaña el doctor William Giovanni Rodríguez Gutiérrez de la Universidad de Tolima. Queremos que sea de gran provecho este espacio para ustedes y son estrategias de desarrollo de pensamiento crítico. Cuando estamos en nuestra formación por ciclos, nosotros estamos orientados a formarnos en la adquisición de unas competencias, ¿verdad?, que nos orienten y que nos faciliten la adaptación o la inserción al campo laboral, pero el desarrollo del pensamiento crítico como herramienta que nos ayuda a ir más allá, más adelante, nos forja un desarrollo profesional orientado a una visión de cambio, de desarrollo y de crítica. Entonces, siendo breve, recuerden nuevamente, por favor, acerquémonos de atrás hacia adelante, organicémonos acá todos estos espacios y facilitamos. Muchísimas gracias, Mónica. Continuamos entonces con el desarrollo de nuestra charla de hoy. Precisamente en esta oportunidad, como lo mencionó Mónica, tenemos un invitado al doctor William Giovanni Rodríguez Gutiérrez. Él es magíster en educación de la Universidad de Tolima, graduado con tesis meritoria, especialista en pedagogía, graduado con tesis meritoria, licenciado en lengua castellana, graduado con los grados de honor máximo y de excelencia académica, diplomado en investigación cualitativa, diplomado en docencia universitaria, diplomado en uso y gestión de herramientas TIC para la producción de recursos educativos digitales abiertos, diplomado en perspectivas y retos de la educación de la Universidad de Tolima, diplomado en didáctica para la enseñanza, aprendizaje y la escritura argumentativa de la Universidad del Rosario, entre otros diplomados. Es autor de varios textos reconocidos por organismos internacionales y entidades estatales de Colombia, coautor de 6 libros, 4 publicados en Colombia, 1 en España y 1 en Argentina, conferencista y ponente en eventos departamentales y nacionales e internacionales, integrante del movimiento Poetas del Mundo de Chile desde el año 2011, pertenece a la Red Mundial de Escritores en Español Redes de España desde el año 2010 y hace parte de la Unión Hispanoamericana de Escritores del Perú desde el año 2011. También es integrante de la Red Iberoamericana de Pedagogía de Colombia desde el año 2013, de la Red de Reflexión Permanente sobre la Pedagogía del Lenguaje de Colombia desde el año 2016, hace parte de la Red de Docentes de América Latina y del Caribe del Perú desde el año 2012 y de la Red de Investigadores de Pedagogía y Didáctica del Lenguaje y la Literatura de Colombia. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Tolima. También ha dirigido tesis de maestrías de diferentes facultades de la Universidad del Tolima y ha sido jurado de sustentación de tesis de pregrado y posgrado a nivel de licenciaturas y maestrías. Al doctor William Giovanni le damos la bienvenida, por favor, con un fuerte aplauso por acompañarnos en esta oportunidad. Bueno, le estaba diciendo ahorita a la doctora Lopera que esta institución significa mucho para mí. 3 son los principales motivos que me hacen estar acá. Primero, hace 20 años
vine a representar a la institución educativa pública con 1.800 estudiantes. Nos escogieron a 5 de 3 jornadas, mañana, tarde, noche, a una unidad de saber. Esta edificación, lo que ustedes ven acá, donde ustedes están acá, no existía. Y el lado de allá, donde está ahora la cafetería y la cancha y otro tipo de cosas, han mejorado muchísimo. Esto ha cambiado demasiado para mí. Segundo momento importante de mi vida y por lo cual el edificio significa mucho para mí. Por eso cuando me piden algún favor para el edificio, inmediatamente digo que sí. Segundo momento crucial de mi vida, año 2019, o sea, hace poco, en este mismo escenario, en este mismo auditorio, me invitaron para ser panelista en el tercer encuentro regional de liderazgo de inclusión social. Aquí en este mismo escenario, el auditorio de la Libertad recibió un homenaje del equipo. Acostumbrado a los homenajes, porque también eso es cierto. Homenaje de la Asamblea Departamental de Tolima, del Consejo Municipal de Ibagué, del Consejo de Comunicación, la Alcaldía Municipal de Comunicación, Secretaría de Educación Municipal de Comunicación, Secretaría de Cultura y otras tantas cosas. Ok, muy bien. Tercer momento supremamente importante. Estar hoy aquí con ustedes. Es una bendición estar acá con ustedes. Después de haber perdido a mi señor padre hace 3 meses y de contar con ustedes, estudiantes de 3 facultades en la Universidad de Tolima, son ustedes, los mismos estudiantes, como ustedes hoy en día, que me dieron el apoyo para continuar y levantarme de ese vuelo, de esa ausencia, de ese dolor, y me hicieron continuar. Me di 5 días de permiso, 5 días se pasaron rápido. A los 5 días ya estaba otra vez dando clases en la Universidad de Tolima y en una carrera que es de alta calidad como la licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes. Estaba ya empezando el bloque 2, competencias comunicativas 2, condiciones título. Cuando ya el semestre ya iba avanzado y ya iban en 2 meses de haber empezado el semestre. Entonces no quería empezar sin agradecer esos 3 momentos que la vida me ha permitido o me ha premiado por ese instituto. Sí, no me gradué acá, pero significa mucho para mí. Me gradué en la Universidad de Tolima. Tenía sueño con ustedes en algún momento ser profesional y cambiarle la cara a este país y aportarle un granito de arena. Y la educación es el arma más poderosa para transformar las vidas de las personas. Pero ¿cómo inicia todo con la lectura? Sin la lectura no hay cambio, no hay transformación en las bases estructurales de una sociedad. Sin la educación no hay progreso, no hay desarrollo. Por eso ustedes ahorita están acá sentados, haciendo realidad el sueño de cada uno de ustedes en sus carreras. Cuando se gradúen y empiecen a trabajar, van a agradecerle mucho a su institución. Los que ya están acá sentados y son profesores, saben a qué me refiero. Porque ya no hay nada más bonito que le pase a un profesional que se pueda desarrollar como profesional. Y no para tener un título de apoyar una pared. Y no para tener un título de apoyar una pared. O hacer una carrera para no ejercerlo. Por muchas cosas. Porque se dedicó a lograr, se dedicó a los hijos, o porque no había fuentes de empleo, o porque no había trabajo, o miles de cosas más. Entonces, quería iniciar de esta manera, agradeciéndole mucho por esta invitación a la doctora Lopera, a profesor Miguel y a otras tantas personas que hicieron posible la venida mía a esta institución. O sea, que el tiempo hace mucho rato para venir acá. Bueno, entonces vamos a hablar hoy en día de uno de los temas más importantes que viene siendo tendencia por los investigadores, por los profesores universitarios en los últimos años, y es el desarrollo del pensamiento crítico. Uno de los temas más importantes, álgidos hoy en día en la educación colombiana. No quiero empezar sin referir a lo siguiente.
Nosotros los profesores de lengua castellana, de español, de competencias comunicativas, habilidades de lenguaje, expresión oral escrita, aproximación al texto escrito, recepción textual, bueno, lo que sea, que tenga que ver con la lectura o la escritura, se nos presenta un gran reto, pero grandísimo. Los lineamientos curriculares del lenguaje nos dice a los profesores desarrollar la capacidad crítica reflexiva de los estudiantes. Pero por ningún lado aparecen las estrategias que responden a esa pregunta, que responden a eso, de desarrollar la capacidad crítica reflexiva. Pero los profesores tienen que responder y tienen que empezar a hacer su trabajo con los estudiantes, un trabajo pedagógico y formativo. ¿Cómo va a lograr eso? No hay respuestas en ese libro de lineamientos curriculares del lenguaje. Entonces nos meten en un problema gigante a todos los profesores que inician su trabajo pedagógico en instituciones educativas de primaria, de educación media, básica, universitaria. Entonces hay que empezar a pensar en unas estrategias para empezar a pensar cómo voy a desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes. Si los mismos lineamientos curriculares no me dan respuesta a eso. Entonces se nos presenta un reto gigante, y si lo miramos en términos de investigación, entonces nos encontramos ante un problema enorme que está dando lugar hoy en día al desarrollo de investigaciones para poderse graduar los profesores o los profesionales de diferentes áreas y disciplinas de los posgrados, sea de especializaciones, maestrías o doctorados. Y la tendencia es a desarrollar trabajos de investigación que tengan que ver con la solución de un problema metodológico. ¿Cuál es el problema que plantean los lineamientos curriculares del mismo libro? Que no hay respuesta de cómo hacer ese trabajo con los estudiantes para los profesores. Los profesores tienen que empezar a demostrar y a desarrollar eso con los estudiantes. Ustedes, los que están acá, junto a los profesores que están acá. Entonces, si lo miramos desde ese punto de vista, no solamente tienen que empezar a trabajar con los estudiantes, sino que ya eso constituye el desarrollo de un trabajo de investigación para graduarse en un posgrado, y la tendencia, como les digo, en investigación educativa es a desarrollar trabajos de investigación que resuelvan un problema metodológico y que se busque la solución de ese problema metodológico en la investigación educativa que se está desarrollando. Entonces pueden hacer trabajos como, por ejemplo, que ya he dirigido secuencia didáctica para mejorar los niveles de comprensión lectora en los estudiantes psicoacúsicos. Me detengo acá porque los estudiantes psicoacúsicos son aquellos que están perdiendo la audición. De los ciclos 3 y 4 de la institución educativa Simón Bolívar de la ciudad de Ibagué. Ese es un trabajo de los varios 13 que he dirigido en maestrías y 18 meses jurado de sustentación de la investigación de maestrías, la gran mayoría, y unos pocos de la licenciatura en lengua castellana. Entonces, ¿qué pasa? ¿A qué se enfrentan los profesores y por consiguiente a qué se enfrentan los estudiantes? A la solución de un problema que va a mejorar la práctica pedagógica o el ejercicio profesional del docente en el aula de clase con sus estudiantes. Va a pensar desde la teoría en unas estrategias que van a resolver esa ausencia de unas estrategias que llevan al desarrollo de esa formación crítica, al desarrollo de ese pensamiento. Probablemente gastarán un año haciendo su trabajo de investigación, al tiempo que está haciendo el tercero o cuarto semestre de maestría, o probablemente se gastará los ratos libres después de salir del trabajo para hacer su trabajo de investigación, para graduarse de una especialización en pedagogía, o sea, la especialización en diseño. Lo mismo para un doctorado. Bueno, y planteemos otro trabajo de investigación que en algún momento yo fue mi primer trabajo de investigación que dirigí en la Facultad de Ciencias de la Educación, de la Maestría en Educación, sacó 4.9 de 5, de una pareja de esposos. Recuerdo mucho ese trabajo porque fue el que me abrió las puertas a todos los demás trabajos que siguieron ahí. Pero antes de que ese fuera realmente mi primer trabajo de investigación, cuando yo era director y que asesoraba de eso, venía a ser mi primer trabajo como director de una investigación que proponía o que se pensaba en ese momento
resolver un problema que era en esos años una tendencia también que tenía que ver con el narcotráfico. Entonces dirigí el trabajo de ese momento del profesor Ramiro Camilo Mezquita. En ese momento era el vicerrector académico de la institución Inocencio Chicá, o sea, una institución educativa privada de oficiales al servicio de la nación en la época. Y su uniforme o el cumplimiento de su deber estudiantil es muy parecido a la formación militar con la que atraviesa alguien que está en el ejército, o que va al ejército, o que hace carrera en el ejército. De hecho, su uniforme es muy parecido también. El que estudiante al que va al ejército. Entonces, Ramiro Camilo Mezquita era el vicerrector académico de esa institución privada, pero también era profesor de las cátedras de Sociedad de Educación, era el coordinador del Santo Ofidio Trujillo, institución educativa oficial pública del Estado que funciona en Ibagué. Y aparte de eso, tenía en ese momento 2 especializaciones y una licenciatura en Ciencias Sociales. Pero iba por su título de magíster. ¿De qué? De la maestría en Territorio, Conflicto y Cultura de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Tolima. Ese fue mi primer trabajo en dirección de tesis. Que yo no quiero llamar tesis sin investigación. Porque la tesis es un componente de un trabajo de investigación. Cuando mandamos a los estudiantes cuando le preguntamos a los estudiantes indaguen sobre tal tema, los profesores cometen un error diciéndole investiguen sobre tal tema. Eso no es hacer investigación. Eso es una consulta. Copie y pegue y hable de eso en la clase. ¿Hay desarrollo del pensamiento ahí? No. ¿Hay desarrollo del pensamiento crítico? No. ¿Hay reflexión ahí? No. Entonces debemos partir de algo que verdaderamente llegue a los estudiantes a pensar. Después de haber vivido ese trabajo, entonces abrió la puerta, siendo profesor ya llevaba varios años de la Facultad de Ciencias de la Educación, se abrieron las puertas para dirigir otros trabajos de investigación, ya la maestría de educación de lleno, y ya como jurado de lleno, y ahora pues también se abrieron las puertas en la maestría de distancia del Instituto de Educación de Distancia de la Universidad de Tolima. Yo no tengo canas, tampoco tengo arrugas, pero siempre he existido el imaginario de que para poder entrar a los grupos de investigación no solamente se necesita tener conocimiento, sino también tener canas, arrugas y ser una persona muy que está atravesando una etapa de la vida superior por los años acumulados. La lucha interna conmigo mismo y la lucha interna que tuve que hacer dentro de la Universidad de Tolima para llegar a los grupos de investigación, ustedes no se imaginan esa lucha cuánto me costó. Y desde entonces pertenezco no a uno, ni a 2, 3 grupos de investigación. Año 2013 entré al primero, en Lima. Año 2014 entré al grupo de investigación de educación social, que es. Año 2019, antes de la pandemia, entré al grupo de investigación en gestión escolar. En gestión escolar es una línea también de la investigación, una línea de investigación de la maestría de educación. Es decir, por ahí se van los trabajos de investigación de los estudiantes que quieran graduarse por esa línea o por la línea de discurso, de lenguaje o en didáctica de la lengua castellana. Por nombrar 2 líneas de investigación. Y hay otro momento que me acabo de acordar, ahora que estoy hablando un poco de investigación, y es que en algún momento yo fui invitado por las coordinadoras de práctica de la carrera de trabajo social 2 veces, y cuando fui secretario de educación en purificación cerca de 2 años, y que me fui a la Universidad de Tolima con permiso, y cuando regresé estalló la pandemia, pero ya había firmado mi decreto. Nos dieron orden de hacer las clases virtuales. Yo seguí haciendo las clases virtuales, respondiendo por el horario como profesor de las clases. Entonces, después de eso, se da uno cuenta después de toda esta experiencia que uno logra construir, uno se da cuenta
que la misma vida le va mostrando el camino. Pero no se trata de facilitarle las cosas a nadie. Porque si uno luchó para conseguir las cosas y estar donde hoy en día está, pues por ahí. Entonces, les colaboré al IFI, pero haciendo un convenio para que los profesionales de los ciclos propedéuticos, técnico, tecnólogo y profesional en trabajo social pudieran hacer su práctica profesional en la Comisaría de Familia y en la Secretaría Municipal de Comunicación desde la Secretaría de Educación Municipal. Abrir esa puerta para ustedes. De allá, muchas personas de la comunicación se quedaban haciendo la práctica profesional ahí para graduarse de esos ciclos propedéuticos. Porque eso es otra motivación grande que tienen para los estudiantes que les salen el IFI. Salen con 3 ciclos: el técnico, el tecnológico y el profesional. ¿Sí es así o no es así? Bueno, no es inventando nada. Va uno a otras universidades y eso no lo hay. A menos de que usted presente su homologación para que le compartan unas materias, supere unos semestres, no tenga que ver unos semestres y luego lo ubiquen en un semestre avanzado. Por ahí es estos séptimos semestres. Como lo que está pasando ahorita con los que estudian en la Universidad de la Administración Pública Territorial, se presentan a la Universidad de Tolima con ese título y viene el estudio de homologación y luego entonces después de 3 semanas entonces salen los resultados de la ubicación 6º o 7º semestre de Derecho. La Administración Pública Territorial están dando esa carrera de Derecho no solamente para graduarse con un título de la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública, sino con 2 ciclos incluyendo de la Universidad de Tolima. Y ya conozco varios casos de estudiantes que están haciendo eso y que ya empezaron a ver clases de 6º y 7º semestre de Derecho. Tampoco me estoy inventando absolutamente nada. Si soy muy realista, es la verdad. Y con los estudiantes siempre me gusta colocar ejemplos reales de la vida real y se van a dar cuenta. Entonces, decía yo al inicio de esta intervención que el trabajo que deben realizar los profesores es un trabajo arduo, porque deben empezar a pensar cómo desarrollan el pensamiento crítico de los estudiantes. Pero si usted acostumbra a los estudiantes a hacer consultas, no va a haber desarrollo de pensamiento. Entonces es necesario también dar un paso hacia adelante, transformar su práctica pedagógica, pero también que el estudiante empiece a reflexionar sobre lo que está leyendo. Porque el comienzo de todo pensamiento crítico, como lo decía John Dewey, pedagogo norteamericano de escuela activa, porque también doy esa materia, en tendencias pedagógicas contemporáneas, modelos pedagógicos, que es una materia de 4 semestres de las licenciaturas, en la Facultad de Ciencias de la Educación, o en distancia, que por allá están montados en este momento. Entonces, todo comienzo del pensamiento crítico nace a partir de la reflexión. Entonces vamos al pasado, pero vamos un poco al pasado. Profesores que se dedicaron con nosotros y con ustedes hace muchos años a vendernos ideas falsas por la ausencia de actualización de conocimientos. Vamos a poner algunos ejemplos para que me digan a ver si es cierto o no es cierto. Primer ejemplo. En ciencias naturales. 5 son los sentidos. Llega la día de la evaluación. Repita, ¿cuáles son los 5 sentidos que tenemos? No son 5 los sentidos que ustedes nos dijeron todo el tiempo que repitiéramos la misma lección. El día de la evaluación, ¿hay desarrollo del pensamiento? No. ¿Hay reflexión? No. Segundo ejemplo. Sociales. Vamos a sociales. Nos dijeron que 9
eran los planetas. ¿Sí? 9 son los planetas. ¿Sí? ¿Cuáles son los planetas? Llega el día de la oración y nos pregunta, mencione cuáles son los 9 planetas. Y la ciencia ha demostrado que son mucho más los planetas. Los desarrollos de la investigación científica han demostrado que son mucho más los planetas. Pero ustedes y yo fuimos evaluados en una educación memorística, donde imperaba otro presupuesto pedagógico de un pedagogo crítico nuestro latinoamericano, Paulo Freire. Educación bancaria, donde el estudiante es una botella que hay que llenar de algo, que hay que llenar. ¿De qué? No sabemos, pero hay que llenar. Así sea de mentiras, pero hay que llenarlo de mentiras. O ilusiones, o falsas ilusiones, o falsas creencias. De eso ha investigado también el profesor Colinense Bagreño, miembro honorario, actual miembro honorario de la Cámara Colombiana, miembro honorario de la Academia Colombiana de la Lengua, doctor Luis Alfonso Ramírez Peña, doctorado doctor en filosofía y doctor en educación de universidades extranjeras de otros países. Antes de llegar a ser rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, fue vicerrector. Antes de vicerrector, fue jefe de departamento. Antes de jefe de departamento, fue director de un programa de una carrera profesional. Antes de director del programa, fue profesor de planta. Y antes de profesor de planta, fue profesor de carrera. O sea, hizo todo el recorrido para llegar a ser rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Amigo personal. Poco viene a la gente, solo viene 3 veces al año. Ya es un veterano de la guardia, tiene pensión de la distrital como rector pensionado y recibe sueldo como profesor en ese momento desde la Universidad de Santo Tomás de aquí en Bogotá. Que ha investigado las falacias pedagógicas del discurso pedagógico de los docentes. Es decir, sus prácticas pedagógicas, cómo la manejan desde el discurso pedagógico. Entonces, 2 áreas de conocimiento, sociales, ciencias naturales. Ahora vamos a historia. El profesor de historia nos decía, ¿quién descubrió América? Entonces lanzaba la pregunta, nadie contestaba, decía, Cristóbal Colón, 1492. Sí, Cristóbal Colón descubrió América en 1492 y llegaba a la oración, repita, lo mismo otra vez. ¿Quién descubrió América? ¿En qué año y en qué fecha? Otra mentira que se asumió como verdad en las aulas de clase y que fue evaluada de manera memorística. Es decir, educación memorística. Cuando usted trabaja con los estudiantes para el desarrollo de la memoria, está castrando el desarrollo del pensamiento de ese estudiante. Profesores, hay que reflexionar acá. Profesores, hay que cambiar acá y renovar la práctica pedagógica. Sí, no estamos diciendo que no sea necesario desarrollar la memoria. Ojo, no estoy diciendo que no. Hay que trabajar también con el desarrollo de la memoria temporal, a corto, mediano y largo plazo. No estamos diciendo que sea malo, ojo. El problema es que nos estamos quedando ahí. Ese es el bendito problema. Entonces, 5 años nos evaluaron de manera de memoria. Repita lo mismo que dice el profesor en la aula de clase o que dice el libro, repítalo en la guía de evaluación, o en el quiz sorpresa, o el quiz, o el parcial, o el encuentro 1, parcial 1, parcial 2, parcial 3, convocatoria 1, convocatoria 2, corte 1, corte 2, corte 3. Entonces, corte 1, el semestre legalmente en todas las universidades públicas o privadas solamente dura 4 meses. Y semestre por tiempo, uno entiende que son 6 meses, pero la realidad y la práctica demuestra que son 4 meses de estudio. Eso es en todas las universidades. Ahí no vamos a discutir nada de eso. Entonces, los 2 primeros meses, el profesor, todo lo que vio con los hijos, les explicó a los estudiantes esos 2 primeros meses, es lo que va a darle a los estudiantes.
perdón, 2 meses, no, mes y medio. Al mes y medio siguiente, para 3 meses, lo mismo. Los temas que vio con los estudiantes durante el mes y medio después, a los 3 meses, es lo que le va a evaluar. Y por último, el último mes, los temas centrados en el último mes de 4 meses de primer semestre, es lo que le va a evaluar. ¿Sí o no? ¿Estoy pidiendo mentiras? La verdad. Semestre en cualquier universidad dura 4 meses. Eso se llama corte 1, corte 2, corte 3. Porcentúe y saque la definitiva de cada estudiante. Listo, así lo evalúo. Bueno, tercero, cuarto error. Vamos al cuarto. Primaria, vamos más al pasado, Profesor de historia, otra vez. Les enseña los próceres, ¿qué hicieron los próceres? Listo, pasó de esa clase, llega el día de la evaluación, repita lo mismo que dijo el día de que usted anotó en el tablero, la lección de los próceres. Repítala. En mi época era I, es suficiente, la nota más alta era E, excelente. Para usted poder sacar un E, tenía que aprenderse de memoria no solamente lo que él escribió en el tablero y le explicó, sino también colocarle los puntos ortográficos, los signos de puntuación en el lugar que iba con la coma, el punto seguido, el punto aparte, repita igual. Y si usted hizo eso así, entonces ahí sí sacó excelente. ¿Sí o no? Pregunta. Bueno, es momento de pensar y de reconocerla. No nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar ahí. Cuarto error, quinto error. Vamos al quinto error. Otra mentira que nos vendieron como verdad y el profesor evaluó la mentira como verdad. ¿Por qué? Por la ausencia de una actualización de conocimientos, no solamente del profesor, sino del Estado que no preparó en su momento de manera o no hizo una actualización, o también puede ser error de la institución educativa que tampoco hizo nada por actualizar a sus docentes. Son tantos los factores en los cuales uno puede pensar cuando se investiga un problema en el aula de clase. Entonces viene otro error también frecuente. Nos vendieron la idea de que en el discurso oficial de la historia los hechos ocurrieron en la toma del Palacio de Justicia, habían ocurrido de esa manera. Entonces llegaba el día de la evaluación y volvíamos otra vez a repetir lo mismo que dice la historia oficial. ¿Sí? Y uno se encuentra con un libro de una autora colombiana que se llama Ana María Jaramillo. El libro se llama Las Horas Secretas. Busquen ese libro. Busquen. Revisen ese libro, y cuando revisen ese libro y lo lean, se van a dar cuenta que en la toma del Palacio de Justicia no ocurrió así, de esa manera, como siempre nos lo contaron, o nuestros antepasados, o nuestros abuelos, o el profesor de historia en el colegio. Y luego nos evaluó sobre eso que lo dijo. Entonces, diremos lo siguiente, a veces estamos diciendo otra mentira. El expresidente de esa época, creo que era Belisario Betancur, salió a la televisión nacional después de muchos años, ya cuando estaba en su etapa de longevidad, ya había pasado su adultez, igual a la longevidad, por no decir que ancianidad, y su sentimiento de culpa fue tan grave, tan grande, que hizo que saliera a la televisión nacional en la emisión de las noches en los canales de RCN y Caracol Televisión a pedir perdón público por todo lo que había permitido él, siendo el presidente, a que hiciera en contra de la humanidad y en contra de tantas personas que fallecieron. La mayoría de esas personas no murieron ahí como lo dijeron, que habían muerto ahí adentro, sino que los mataron por dentro. Y lo mismo también con lo que nos dijeron de Armero Igual. Pudo haber cambiado la historia de este país, pudo haberse convertido ese expresidente en un héroe nacional o en un ícono internacional en la historia colombiana, analizado por los analistas internacionales del plano político, económico y social. Pero
preferido caer en desgracia, no hacer nada por la sociedad en ese momento. Ni siquiera quiso escuchar la radio nacional en ese momento que le estaban diciendo, oye, está pasando tal cosa, porque ella sabía que estaba haciendo. Entonces sale a la televisión nacional a pedir perdón público y al poquito tiempo murió. ¿Será que ese señor lo va a recordar a la gente? Por lo menos, bueno. ¿Será que hizo una obra social monumental, sin precedentes, para que toda la sociedad lo recuerde durante todos los años que vengan y después de las posibilidades? Para nada. Para nada. Y si en algún momento se va a nombrar es para eso que estamos haciendo en este momento acá. ¿Cómo se llama esta línea de investigación que revisa la historia para no caer en ese tipo de errores? La investigación historiográfica. Y entonces hace unos pocos años, hace unos pocos años, un expresidente, no voy a dar el nombre, también colombiano, en el Palacio de Justicia, hay un salón donde están todos los cuadros de los expresidentes de Colombia. De pronto le dijeron que había un cuadro de un expresidente de color, o sea, negro, perdone que lo digan esos términos para que ustedes entiendan. Cuando uno dice una persona de color, es porque es negra, ustedes lo aclaro. Y habiendo sido presidente de Colombia, manda a llamar a un curador y le dice: haga un favor, retoque ese cuadro, bájale la tonalidad y haga de cuenta que no fue negro. ¿A quién se le ocurre eso en la cabeza? O sea, hay que olvidar la historia, hay que ocultar la historia, hay que ocultar los personajes representativos de algún momento de la historia colombiana. Si tuvimos un expresidente de color, no importa que haya durado un mes, una semana, pero fue expresidente de Colombia. Cuando una persona lo van a nombrar en un cargo público por votación, la registraduría le entrega una resolución de nombramiento, sea para concejal incluso. Cargo de elección popular, lo mismo el presidente, le entregan una resolución. Si ese señor estuvo nomás una semana, 2 semanas o un mes, entonces hay que borrarlo del cuadro, hacerle cuenta que era blanco y no de color. ¿Eso está bien? No. Errores monumentales en la historia colombiana y en la historia internacional. Tampoco podemos desconocer que en la historia de la educación se hayan cometido errores. También lo saben, y no, este no es el momento para hablar de eso, porque me ha traído acá otro tema que ya estoy desarrollando, que tiene que ver con el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, si todas estas cosas que han pasado y por las cuales nos han evaluado no nos llevan a pensar, entonces ¿en qué estamos? Y si tampoco nos lleva a reflexionar, entonces ¿en qué estamos? Si el desarrollo del pensamiento, lo decía yo, empieza por la reflexión. Si la Fundación para el Desarrollo del Pensamiento Crítico dice que el pensamiento crítico es la generación de conclusiones que usted saca al respecto sobre un tema. Otros autores mencionan que el pensamiento crítico es lo que nos permite pensar sobre un tema, y eso implica entonces poner en función el desarrollo de unas competencias que llevan al desarrollo del pensamiento crítico. ¿Cuáles competencias? ¿Cuáles habilidades? La habilidad para inferir, la habilidad para analizar, inferir, analizar y evaluar. Si yo no me autoevalúo, no me hago un autoanálisis, entonces ¿cómo voy a avanzar también? No, vamos otra vez al pasado. Filósofo socrático, Sócrates, uno de los principales pensadores en la historia de la filosofía universal, utilizaba el método de la mayéutica, el diálogo consigo mismo, para buscar las grandes soluciones o las pequeñas soluciones a las preguntas universales de la filosofía. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi misión? ¿Para qué vine este mundo? Y tantos otros interrogantes que él intentaba responderse desde ese método dialógico consigo mismo.
podríamos pensar que Sócrates, cuando utilizaba la mayéutica para formularse autopreguntas, era el comienzo del desarrollo de la teoría de la comunicación intrapersonal, diálogo consigo mismo, o lo que hacen los actores de televisión cuando se paran acá en el escenario y desarrollan una dramatización o una obra de teatro. ¿Qué es lo que hacen ellos ahí? Cuando es un solo actor, un monólogo. Muy bien. Entonces, comunicación intrapersonal, parecido a monólogo, diálogo consigo mismo, pero también vamos a otra situación de la vida real afuera. Vámonos afuera por un momento, salgamos de acá, llevemos la mente un poco allá afuera. Siempre pensamos que la persona que hablaba afuera era porque estaba loca. ¿Sí? ¿Está loca? Cuando la comunicación, la teoría de la comunicación, con los tipos de comunicación, habla de la comunicación intrapersonal, habla del monólogo, pero también lo que vemos afuera a veces es un diálogo consigo mismo. La cuestión es que nos debemos de detener a escuchar qué es lo que él se está hablando así para poder sacar conclusiones. Cuando nos detenemos a pensar sobre un tema, estamos empezando a tocar el desarrollo del pensamiento. Cuando pensamos sobre esa situación particular en la calle de esa persona que estamos escuchando y que nos detenemos a escuchar, que está hablando solo, está empezando a generarse un desarrollo de pensamiento crítico y no sabemos, porque el bendito problema radica en que somos inconscientes. Entonces, como somos inconscientes, no asumimos desde la conciencia ese tipo de cosas, ni desde la teoría tampoco, porque la desconocemos. No podemos hacernos preguntas entonces, no podemos inferir, no podemos analizar, y para poder comprender en profundidad un tema es porque hay comienzos de desarrollo del pensamiento. Y cuando utilizamos las operaciones mentales, en este caso para inferir, analizar y evaluar, desarrollo de operaciones mentales en función del pensamiento crítico. Entonces, Casani, el español, dice lo siguiente sobre el pensamiento crítico: la formación de lectores críticos se centra en valorar e interrogar el texto. Alegue con el texto. Usted, cada uno de ustedes, alegue con el texto en el principio de la palabra. Interpele el texto. Es decir, pregúntese a sí mismo con el texto. Interróguese con el texto. ¿Sí hacemos eso? No. ¿Por qué? Porque nos metieron toda la vida en un sistema donde la lectura solamente nos decían que servía para descodificar y decodificar signos y símbolos. Resulta que hacer lectura es una actividad simbólica que va mucho más allá de eso. Y implica pensar y implica también el desarrollo de los procesos metacognitivos. ¿Y qué es eso de los desarrollos de los procesos metacognitivos? Si descomponemos rápidamente la palabra por etimología, la palabra metacognición, meta, más allá, cognición, relacionado al pensamiento. Entonces, si es metacognición, pensar sobre su propio pensamiento. Pensar sobre su propio pensamiento. Pero ¿a cuántos de ustedes acá, o en la cafetería, o en la calle, o en otro lugar, han escuchado personas que no piensan para hablar? ¿Por qué? Porque no son conscientes, sino inconscientes, es decir, no han empezado a dar los pasos que se requieren para el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces dicen cualquier cosa, así como lo dicen, no lo pensaron para hablar, se vienen unas consecuencias, la otra persona se enoja, la otra persona entonces le cayó mal eso que le dijo la otra persona, porque como no pensó para hablar, o con una simple palabra terminó viendo a la otra persona. A veces duele más una palabra que el mismo castigo físico. Y en eso interfiere mucho
el timbre de voz, el manejo de la voz. Porque si yo digo esa palabra con un tono ya muy alto, entonces va a decir que la está gritando. ¿Sí o no? ¿No le ha pasado? Cuando empezamos a pensar sobre su propio pensamiento y cuando empezamos a pensar sobre lo que vamos a transmitir o a decir a la otra persona, entonces es cuando empezamos a desarrollar pensamiento crítico. ¿Ya? Entonces, aquí está lo que yo les decía. Vamos acá. Pensador irreflexivo es una persona inconsciente. Y en esa escala vendrían otro tipo de cosas. Pensador retado, nos enfrentamos con problemas a nuestro pensamiento. Luego 3, pensador principiante, tratamos de mejorar pero sin práctica regular. Luego 4, pensador practicante, reconocemos la necesidad de práctica regular. Luego 5, pensador avanzado, avanzamos y seguimos practicando. Y luego 6, pensador maestro, los buenos hábitos de pensamiento se vuelven parte de nuestra naturaleza. A eso tenemos que llegar. No podemos quedarnos repitiendo los mismos errores del pasado. No podemos quedarnos también repitiendo la misma historia que nos dieron cuando no ocurrieron los hechos así de esa manera. Ya hay que dar el paso hacia adelante, no hacia atrás. No seguir atrás en el pasado. Tampoco podemos olvidar lo que ocurrió en la historia. Por ahí dicen que el pueblo que olvida su historia está condenado a repetir. Frase de Miguel de Santolaya, pero allá se hizo famosa en una telenovela de Narcos, de Pablo Escobar, en Caracol Televisión, el patrón del mundo. Sí. Allá se hizo famosa esa frase, pero esa frase tiene un autor, pero nunca lo menciona. Ya se lo tiene que leer. Bueno, entonces, ventajas que ofrece el pensamiento crítico en el aula, incentiva al alumno a construir su propio conocimiento. Sí, eso que usted me enseñó, ¿cómo? ¿Qué puedo hacer con eso que usted me enseñó? ¿Puedo repetir? No. El desarrollo de las competencias va a empezar con el desarrollo de unas habilidades. Esto que estoy aprendiendo con usted, debo llevarme a la práctica. Debe llevarme a la construcción de hipótesis, tesis, antitesis, conclusiones. Las conclusiones parten de mínimo dos premisas para poder generar una conclusión. Los supuestos, ¿qué son las hipótesis? Son supuestos, conjeturas, suposiciones que se prueban en un laboratorio o se prueban a través de la teoría de la argumentación, sea del tratado de Kernan, de Chauss o de las claves de la argumentación de Anthony Bass. Ese libro aparece allá en PDF digital en internet publicado. Las claves de la argumentación de Anthony Bass. Si lo quieren buscar y aprender de él para aprender a hacer argumentos y desarrollar los tipos de argumentos, busquen. Entonces, ¿a dónde debemos llegar también? A la construcción del nuevo conocimiento. Si nos quedamos toda la vida repitiendo las mismas lecciones, ¿cuándo vamos a construir lo nuestro? El trabajo final de cualquier curso de lectura o escritura es un ensayo. Bueno, entonces explíqueme cuál es la estructura del ensayo, de dónde proviene, de la teoría de la argumentación, explíqueme la teoría del texto argumentativo, las partes del ensayo, las características del ensayo, qué es una hipótesis, qué no es una hipótesis, qué es una tesis, qué no es una tesis, qué es una antítesis, qué no es una antítesis. Empieza ahora la construcción de esa teoría que le di en clase y el trabajo de reconocimiento de esas hipótesis que le coloqué en el tablero como ejemplo. Y usted aprendió a diferenciar, eso es una hipótesis, por eso y eso. No es una hipótesis, por eso y eso. Esto es una tesis, listo. Entonces ahora construya su propia hipótesis para su trabajo. Eso es llevar el conocimiento a la práctica. Eso es llevarlos a construir nuevo conocimiento, no a repetir. Toda la vida nos acostumbraron a repetir las cosas y a repetir de memoria las cosas y vuelve y repita, y vuelve y repita.
Entonces, hay que empezar a desarrollar nuestro pensamiento y eso nace en las clases también cuando se generan los debates. Hay que aprender a escuchar al estudiante. El estudiante también le puede aportar a la clase. Y el profesor hoy en día ya no es un dictador. Yo digo que el profesor era un dictador. ¿Sí? ¿Tiene su régimen autoritario? ¿Tiene su régimen disciplinario? No. Hoy en día el docente no es un dictador. Y algunas personas siguen diciendo, me voy a dictar a clases, uy, uno escucha eso de un niño, se le parte el corazón. Ya de entrada uno piensa que es profesor tradicionalista. ¿Ya? Entonces hay que empezar, el docente no es un dictador, ni el docente tiene la autoridad suprema hoy en día. El docente hoy en día es un guía, un orientador, un mediador, un facilitador para aprender a recorrer el camino del conocimiento y empezar a construir los diferentes saberes de la disciplina. ¿Ya? El docente hoy en día no transfiere conocimiento, ni es un transmisor de conocimiento. Porque volvemos a traer lo mismo. Pablo Freire, que decía, pedagogo nuestro, brasileño, pedagogo de la pedagogía crítica, que decía, uno no enseña lo que sabe, sino lo que es, sino también lo que es. Entonces hay que empezar también a combinar ese tipo de cosas. Seguimos. El pensamiento crítico en la antigüedad, seguimos. Bueno, acá quería llamar la atención sobre lo siguiente. Se empezó a hablar del pensamiento crítico en los años 30 en Estados Unidos, posteriormente en Latinoamérica en los años 50, 60, luego por acá más cerca, 70, 80, 90. Pero últimamente se viene hablando de que es necesario trabajar con el estudiante en la formación del desarrollo crítico, y lo dicen los profesores de la universidad y los investigadores académicos internacionales. Y que el pensamiento crítico es un modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual se mejora la calidad del pensamiento inicial. El resultado es un pensador crítico y ejercitado que formula problemas y preguntas con claridad. El desarrollo de las naciones ya no se mide por el pie de fuerza de un ejército, por la cantidad de hombres preparados para la guerra, ni tampoco se mide por el índice per cápita, sino se mide por el desarrollo de pensamiento crítico de las personas y de lo que estamos haciendo para preparar a esas personas. ¿Ya? También acumula y evalúa información relevante, induce ideas abstractas, llega a conclusiones, soluciones, probándolas con criterios, estándares relevantes, piensa con una mente abierta. Acá pasa algo, y es que quien desarrolla pensamiento crítico se vuelve no solamente un pensador crítico, sino abierto a todo, abierto al diálogo, abierto a la construcción de saberes, o sea, una persona de mente abierta al final. Y debe buscar entonces la lectura crítica, porque la lectura crítica es una de las estrategias que permite el desarrollo del pensamiento crítico. Es decir, hacer elección de unos buenos materiales que me permitan poner en cuestión eso que se está realizando desde un tema o de un libro que se está hablando en clase para construir hipótesis o tesis. Y los índices de avance social me indican también que viene habiendo desarrollo del pensamiento crítico. En ese orden de ideas, la lectura crítica desarrolla el pensamiento crítico y la capacidad de decisión, y esto es fundamental para una democracia más fuerte. Cuando pensamos, tenemos la capacidad de proponer, tenemos la capacidad de dar soluciones a los problemas, no quedarnos en los problemas, o no quedarnos presentando problemas. Los jueces de la República trabajan con problemas, ¿son problemas de ellos? No. Los fiscales trabajan con problemas, ¿son problemas de ellos? No. Los investigadores educativos de las universidades donde son profesores trabajan con problemas educativos, ¿son problemas de ellos? No.
y así sucesivamente. Las ventajas, entonces, agudeza perceptiva, hace cuestionamientos permanentes, construye y reconstruye saberes, es de mente abierta, posee una valoración justa, tiene control emotivo, es decir, que desarrolla su capacidad, su competencia típica y empieza a adquirir un control de las emociones consigo mismo. Y logra coraje intelectual, más ventajas. Entonces, gracias al pensamiento crítico, los estudiantes son capaces de defender y justificar sus valores intelectuales y personales, ofrecer y criticar argumentos, apreciar el punto de vista de los demás, y de esta manera se preparan individuos para que gocen de una vida productiva, responsable y armoniosa. Y otras bondades para el estudiante son que permitirá brindar información, definir, formular hipótesis, resolver problemas, evaluar las pruebas aplicadas y obtener conclusiones. Aquí pasa algo muy interesante, y es que los estudiantes, cuando empiezan a trabajar en función del desarrollo del pensamiento crítico, deben empezar a generar conclusiones, pero esas conclusiones no pueden partir de la nada, sino de la evidencia. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con la evidencia, empiezo a sacar deducciones, inferencias, conclusiones. Es decir, eso es trabajar nivel de lectura 2 en la teoría de los niveles de lectura, de la cual ha hablado Pablo Bravo Valencia, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, SOLE, el Ministerio de Educación Nacional, el IFES, y tantos otros autores que han hablado de los niveles de lectura, o el Instituto Merani y la Fundación Merani. La Fundación Merani es donde dan los estudiantes con mayor coeficiente intelectual a estudiar. Entonces, trabajar esto es trabajar nivel de lectura 2, es decir, no repita nada, no responda de manera desde la memoria lo que ya se le enseñó, lo responda nuevamente la evaluación, sino ahora entonces desarrolle el nivel de lectura diferencial. Y por último, algunas consideraciones finales que tienen que ver. Bueno, esto lleva también a que sean autosuficientes, y las consideraciones finales. Bueno, estrategias de enseñanza, duda y liberación de la duda, uso sistemático de la pregunta, promoción de la esperanza y el deseo de cambio, sesión crítica de la enseñanza del aula y trabajo investigativo. Algunos de esos elementos ya lo había mencionado, que se pueden trabajar en el aula de clase. No me voy a detener ahí. Y las consideraciones finales, se debe trabajar constantemente en el desarrollo del pensamiento crítico, por cuanto es una capacidad de orden superior cuyo proceso mental permite al individuo analizar información, inferir, proponer alternativas y argumentar posiciones, habilidades que al dominarse plenamente dan lugar a un pensamiento de calidad, capaz de procesar y generar ideas sobre cualquier problemática. Y por último, la última consideración. Entonces, gracias al pensamiento crítico, lo dice Casani, autor del libro Entre líneas, en español también Casani, dice que gracias al pensamiento crítico el estudiante puede hacer un seguimiento metódico de lo que lee para comprender de manera correcta una lectura, y a este proceso se le da el nombre de la lectura crítica, y permite desarrollar determinadas habilidades del pensamiento como inferir, explicar, analizar y evaluar. En otras palabras, posibilita la capacidad de generar hipótesis, sacar conclusiones razonables, extraer el significado de elementos de una lectura, diferenciar la idea de credibilidad de la información de un texto, entre otros. Listo, lo vemos aquí, muchas gracias, y hoy paso entonces a que mi esposa entregue el micrófono para las preguntas. Sí, gracias. ¿Preguntas? ¿Todo muy claro? ¿Sí? ¿No hay nada más que preguntar? ¿Nada más que decir? Dime. Mira, ahí le van a pasar. Bueno, la profe se alineó a preguntar muy bien. Ya le podemos colocar así. Sí, estando en una clase de reflexión. Ah, qué bueno. Bueno, yo tenía como una duda frente, pues más que duda, no sé, es como resumido, y es hablar de ese pensamiento crítico y la capacidad de reflexión como docentes, pero también entendiendo la capacidad de interpretación desde un componente biográfico y de contexto social que tiene el estudiante, ¿cierto?
también se ha vuelto un poco cliché o boom, pensamiento crítico, desarrollemos el pensamiento crítico, ¿cierto? O para qué nos sirve o la utilidad del aprendizaje, ¿cierto? Pero cuando hablamos de la utilidad de la enseñanza, que son como dos momentos distintos, ¿no? Les enseñamos a aprender o les enseñamos, ¿cierto?, la utilidad de ese aprendizaje en el marco de llevarlo a un contexto, pues bueno, soy profe de trabajo social, a un contexto de realidad social. Entonces, sí tenía como esa duda y esa reflexión claramente es supremamente difícil de gestionar o de dinamizar, ¿sí? Como ya bien lo decía, no somos, ¿cierto?, dadores de conocimiento, sino dinamizamos, gestionamos el conocimiento que tiene el estudiante, pero cuando nos enfrentamos con esa capacidad de interpretación tan heterogénea, ¿cierto?, que responden tanto a esos cúmulos de vida de 30 mentes distintas en un salón de clase, que cada uno concibe esa realidad, ¿cierto?, o ese texto o esa percepción frente a un algo de manera supremamente distinta. También me lleva a preguntarme cuál es ese rol de los canales comunicacionales a los que se enfrenta ese individuo, ¿cierto?, no solamente en el proceso formativo, sino en ese proceso individual. Entonces tenía como esa duda. También, bueno, no sé hasta qué punto es conciencia, ¿sí? Me queda como, me genera bastante curiosidad. Pues en la sociología lo llamamos un poco la razón, ¿no? Dejar de un lado el sentido común sobre los fenómenos, sobre la realidad, sobre el texto, y repensarse, ¿sí? La capacidad de aprender, desaprender y reaprender, porque hay algo dado, que es esa historia bien o mal contada, pero que no la dieron, ¿cierto? Hasta qué punto nosotros también podemos curricularmente llevar al estudiante a ese proceso de aprender, desaprender y reaprender, teniendo en cuenta como esa heterogeneidad con la que ellos se presentan al aula de clase. Era como un poco eso. Pues muchas gracias, profe, por las apreciaciones que hacen. Justo mañana vuelvo a hacer otra clase, pero esta vez con profesores del diplomado de competencias pedagógicas y didácticas para docentes del siglo XXI. Mañana voy a hablar precisamente de los enfoques de enseñanza de la escritura universitaria. Porque una cosa es la enseñanza de la escritura por procesos y otra cosa es por productos. Y en eso se viene una actualización curricular y una actualización de conocimientos del docente del siglo XXI. Porque no se puede quedar en uno de esos dos, sobre todo en uno de esos dos que tiene muchas implicaciones serias hacia el futuro con los estudiantes. Me llama mucho la atención la reflexión que usted hace sobre la enseñanza, porque en algún momento en una pregunta que me hacía un estudiante también en competencias, me quedé pensando lo siguiente y llegué a esa conclusión. Uno no solo enseña, sino que uno, cuando prepara a sus estudiantes para ser formadores o profesores, uno no solamente está enseñando, sino que les está enseñando a enseñar. Porque cuando usted se acostumbra solo a enseñar, entonces, ¿cuándo van a tener ellos el momento también para planear, también para diseñar su clase, también para prepararla? Entonces uno empieza a preguntarse ese tipo de cosas, y si también eso que ellos puedan hacer va a llevar al aprendizaje significativo. Porque hoy en día se recalca mucho que se debe buscar el de trabajar con los estudiantes, el desarrollo que los aprendizajes sean significativos. Hace unos pocos meses, antes de que muriera mi papá, salió publicado un artículo de un libro en Brasil. Yo esperaba mostrar el periódico del Tolimense, donde escribía en el pasado 2 años para ese periódico, y esperaba también llevarle otro periódico donde soy el coordinador de la mesa de educación inclusiva del primer Congreso Internacional de Acción Escolar, que se va a hacer ahorita en diciembre en la Universidad de Tolima. Pero pues yo estaba analizando esto cuando llegó la noticia y ya no pudo ver nada. Entonces ahí uno viene a veces también la siguiente pregunta.
¿para qué eso lo llevan a uno también a personas a preguntarse? Entonces, ahí en ese capítulo del libro que se publicó en Brasil, precisamente hablo del método del aprendizaje significativo para el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes con necesidades educativas especiales, en este caso niños. Y una cosa que se debe recalcar muchísimo cuando se trata en función del aprendizaje significativo es que los aprendizajes sean contextualizados. Porque si los aprendizajes no son contextualizados a la realidad, al contexto y el lugar donde cada uno de ustedes está desarrollando, por ejemplo, trabajo, tú me dices, soy profesor de la carrera de trabajo social. El trabajo social que yo he visto que hacen los practicantes en los asenatos, en las comisarías de familia, en las alcaldías, con la Secretaría de Educación, es una cosa sin precedentes. Que verdaderamente sí se ve el aprendizaje contextualizado ya en la práctica. Lo he visto, lo he visto. Yo puedo hablar de lo que he visto y lo que sé. No vamos a poner a hablar de lo que no sé. Entonces, por ejemplo, en ese caso podríamos estar hablando de aprendizajes contextualizados en función de un desarrollo de una práctica de trabajo social con las coordinadoras de práctica. Pero también hay que enfrentar al estudiante, cuando digo enfrentar en el buen sentido de la palabra, enfrentar al estudiante con su realidad. Porque ¿qué sirve todo lo que está pasando a su alrededor y no quiere confrontar a su realidad? Sí, en la casa no hay para comer. ¿Qué estoy haciendo yo para que no haya en la casa para comer? ¿No está enfrentando su realidad? ¿Sí o no? No la está enfrentando. Eso es enfrentar, en el buen término de la palabra, enfrentar al estudiante con su realidad. Pero el estudiante pasa ese tipo de situaciones por alto, porque muchas veces volvemos otra vez lo mismo, lo que tú decías, me queda la duda de conciencia. Al estudiante ahí no es consciente. No digo que todos los estudiantes no son conscientes, pero también ocurre en los profesores. Los profesores reproducen un discurso oficial en su práctica pedagógica a través del discurso pedagógico. Entonces, ¿es el discurso pedagógico en realidad el de ellos? Esa es la gran pregunta que debemos hacernos cuando se va a investigar. Si no es el de ellos, entonces ¿cuál discurso es? ¿Es el discurso oficial del Estado? Y si es ese, entonces ¿qué hay detrás? O si es el otro, ¿qué implicaciones tiene o qué consecuencias tiene? Y en esa construcción de ese discurso pedagógico que construye el docente cada vez que hace una clase, en el aula de clase, el docente no se da cuenta de esa reproducción. ¿Por qué? Porque hay docentes que no son conscientes. Porque los docentes también en algún momento fueron enseñados también para repetir. Repita lo mismo, los estudiantes también del siglo XXI, repita, y hasta qué punto tú me decías, hasta qué punto desde el currículo podemos hacer algo. Claro, se puede hacer. Los niveles de lectura ya vienen transformando las prácticas pedagógicas de la Universidad de los Andes, una de las mejores universidades del mundo, que es privada. La Universidad de Tolima hace mucho rato, hace unos años también empezó a trabajar con los niveles de lectura para poder enseñar niveles de comprensión superiores que permitan el desarrollo de otras comprensiones. Pero también en la escritura se busca también trabajar por procesos, no por resultados. Y la lectura también por procesos. Y en eso también vienen trabajando colegios privados como San Bonifacio de las Lanzas, donde en alguna ocasión trabajé por allá antes de llegar a la universidad, que es un colegio como está posible en Gabriel. Pareciera que no hay estrato, o sea, hay estrato. Y allá es una burbuja enorme. Y allá también ya trabajan hace unos años, trabajan por proceso la enseñanza de la escritura y la enseñanza de la lectura. Entonces sí se puede hacer. Y hay colegios también que vienen a generar alternativas para ese trabajo de transformación. ¿Ya? Pero hay docentes así que llevaron la memoria a proponer, no se quedaron la memoria. Les proponen soluciones, proponen alternativas, hay desarrollo del pensamiento crítico, hacen sus propuestas para limpiar de
institucional o generan propuestas para el consejo directivo, consejo académico, si no puede. Sino que el Ministerio de Educación Nacional debe implementar eso, o sea, esa transformación ya. No esperar que cada institución de manera separada siga actuando como isla y siga entonces generando ese desarrollo como isla en esos estudiantes, cuando los demás también necesitan eso. Sí. Listo. Bueno, ingeniero, buenas noches. Mi preguntaba respecto en un país como Colombia, donde no existe esa cultura de lectura, desde la infancia no se fomenta este aprendizaje a leer y leer bien. ¿Cómo podemos desarrollar o pasar desde un nivel de pensador principiante, como decía usted en la presentación, a un pensador más avanzado o maestro, como lo mencionó, en el autoaprendizaje, o sea, en el aprendizaje individual? ¿Cómo se puede llegar a desarrollar esta manera de leer correctamente? Bueno, voy a intentar darle respuesta a esa pregunta recogiendo su percepción como estudiante, pero también como acá hay profesores, entonces también voy a relacionar lo que voy a decir con los profesores. La teoría de los niveles de lectura. Indudablemente en el trabajo pedagógico en el aula de clase se debe buscar eso. Toda la vida trabajaron los profesores en función de con nosotros, en función de la memoria, del desarrollo de la memoria, nivel de lectura literal, repita. Nivel de lectura diferencial, nivel 2 más avanzado. Entonces, venga, actuemos acá, pongamos una obra literaria clásica de la literatura universal, expliquemos qué es una inferencia, qué es una conclusión, empiecen los estudiantes a construir sus inferencias luego de haber leído una novela policíaca, literatura, bachillerato, por poner un ejemplo, una estrategia. Llevemos a los estudiantes a pensar y luego que justifiquen desde su pensamiento por qué pensó eso. Cuando está empezando a desarrollarse el nivel de lectura diferencial, uno trabaja con los estudiantes como el detective, con pruebas, con evidencias y con pistas. Entonces ahí se vuelve el estudiante un observador como que es lo que una de las principales cualidades que desarrolla el investigador educativo o el investigador científico, la observación aguda. Por ahí empieza todo. Pero si no permitimos que el estudiante aprenda a leer desde una mirada periférica, 360 grados, entonces seguirá leyendo el estudiante como el caballo, solo de frente. Lo que está acá al lado no sirve, lo que está acá a mi izquierda no sirve, lo que está acá a mi espalda no sirve. Entonces pongamos ejemplo, para los que les gusta el fútbol, cuando vieron jugar a Ronaldinho. ¿Qué pasaba con él? No necesitaba dar la vuelta a su cabeza 180 grados ni 90 grados. Ya él sabía que atrás tenía un jugador marcando. Y aparte de eso, ¿cómo? Ya sabía qué hacer. Ya sabía qué hacer. Cómo desmarcarse para que el de atrás ni lo tocara ni lo hiciera caer. Entonces, un par de jugaditas, unos amagues y se fue, o gambetes. Hay que llevar al estudiante a eso, que desarrolle también los reflejos como jugador de fútbol, pero en este caso hay que desarrolle una mirada periférica de 360 grados, que pueda contemplar otras posibilidades. Como el detective va evaluando en el camino si es esto que yo pensaba inicialmente o no. ¿Ya? Lo que yo decía acá, en las ventajas, que tiene que ver con la pregunta, la mayéutica de Sócrates. Bueno, está la pedagogía problematizadora, profesores. Entonces, volvemos a las preguntas, vamos explicando el tema, vamos contextualizando el tema con la vida real, con la vida social, con la realidad del contexto y empecemos a botarle preguntas a ver cómo están haciendo esa apropiación de ese conocimiento y cómo están asumiendo ese conocimiento desde la vida real. Entonces, los niveles de lectura me llevan también a interpretar la realidad.
O sea, no es una teoría que se queda en teoría muerta, sino es una teoría funcional, aplicable no solamente en ese momento para el desarrollo de las clases de competencias o de lectura o de escritura o de recepción o producción textual, sino que eso es una teoría que la lleva a la realidad. Una persona que se acostumbró toda la vida a repetir cómo va a actuar afuera. Una persona en un nivel de lectura 2 diferencial, cómo va a actuar afuera en la sociedad. Y una persona en un nivel mucho más avanzado, que es el nivel 3, nivel crítico intertextual, en la realidad afuera cómo va a actuar. Y afuera hay personas que siguen creyendo que la educación no sirve para nada. Eso no me sirve para nada. Hay personas para que vayan a la universidad a estudiar. Eso no sirve. Te vas a perder el tiempo. Te vas a perder su plata. No vaya por allá. Vámonos aquí a jugar guitarra o otras cosas. Miren. Personas como esas hacen mucho daño. Y a veces los tenemos hasta la misma familia. Tienen dos opciones: escucharlos y dejarse contaminar, o sencillo, dar la vuelta y sacar cualquier excusa y se van, para no dejarse contaminar negativamente. Pero uno cuando ya está acá dentro de la academia, uno se da cuenta que la educación sí transforma las vidas. Otras estrategias: aprender a los docentes, seleccionen los mejores textos, seleccionen los mejores libros. El docente castellano sigue pensando que enseñar literatura es enseñar literatura para la formación de valores. La literatura no nació para ese mismo. Y el docente castellano, algunos, sigue pensando que enseñar literatura en castellano es enseñar no desde los libros clásicos de literatura universal, sino desde libros de superación personal. Uy, Dios mío, yo siento pena ajena cuando me entero de eso. Porque en pleno siglo XXI, ¿cómo voy a sustituir los libros clásicos de literatura universal con libros de superación personal? ¿Qué es eso? No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y siento pena ajena del gremio de los profesores de castellano cuando escucho profesor tal en tal institución que está trabajando con este libro de tal autor. ¿Qué es eso? Y mañana, precisamente en las 4 horas de clases, de los dos módulos que yo estoy dando, uno que se llama lectura crítica y el otro que se llama la modalidad específica de lengua castellana. Entonces ahí voy a llamar la atención sobre eso también. ¿Con qué materiales están trabajando los docentes? ¿Con qué textos? ¿Con qué libros? Busquen textos que lleven a los estudiantes a pensar, que los pongan a reflexionar, que los pongan a leer con el texto, a cuestionarse, interrogarse, interpelarse. Porque cuando todo está dicho, claro y todo es fácil de comprender, entonces el mismo texto que él está proponiendo como modelo al estudiante, si no hay complejidad en lo que se está leyendo, ahí también inicia otro problema del desarrollo del pensamiento crítico. Por lo tanto, cuando se trabaja con textos de fácil digestión o de fácil comprensión, tampoco hay desarrollo del pensamiento crítico. ¿Verdad? Sí, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta. Sí, doctora. ¿Cómo vencer el paradigma de la tecnología en la actualidad y generar un verdadero interés por lo académico? Bueno, uno de los paradigmas que a estas alturas el hombre del enciclopedismo se propuso hace mucho tiempo atrás sistematizar todo el conocimiento de la historia de la humanidad. ¿Lo logró? No. Tenemos nosotros